Síguenos, @Factores de Poder. Suscríbete en nuestro canal de YouTube. Activa las notificaciones y mantente informado. En Decoamis ofrecemos soluciones integrales de revestimientos para cualquier espacio. Innovamos constantemente nuestra gama de productos: vinil, porcelanato y deck, grama artificial decorativa o deportiva. En Decoamis te respaldamos con personal especializado y la mejor asesoría. Nos adaptamos a tus requerimientos de tránsito, durabilidad y decoración. Conviértete en distribuidor y explora innovadores productos de revestimiento a precios competitivos. Decoamis, revestimos tus ideas. Regresamos con Agárrate y ya vamos a conversar con Patricia Betancourt, que está en Europa, pero primero te quiero recordar para que te hagas ese cambio de look, porque ya estamos en otra década, para que tengas ese cabello hermoso, te pongas el color que tú quieras, pero siempre con los mejores productos. Tú tienes que hacerlo con Calogero Tramonte, pero es mejor que bajes en tu teléfono inteligente la aplicación de Calogero, que es tu red, porque es mucho más fácil hacer la cita con Calogero a través de la aplicación. Es más fácil acceder a los productos maravillosos que él utiliza y con la aplicación vas a acumular rewards. De manera que depende de tu lealtad, todo te va a salir más económico. Ya vamos a conversar con Patricia Betancourt. Patricia Betancourt está conectada ya vía Skype con nosotros. Buenas noches, Patricia, ¿cómo estás? Buenas noches, Patricia, estoy bien, gracias. Y buenas noches a todos por allá, a los niñitos de producción y por supuesto a tu numerosa audiencia. Patricia, queremos saber cómo está la cosa ahí en la Unión Europea, sobre todo en el Parlamento Europeo, con este tema de las dos asambleas, de la juramentación de las dos directivas y todos los hechos de violencia que han ocurrido en los últimos días. Pues digamos que es como el establecimiento de la crisis institucional, pues que ya es una cosa que se puede dar por hecho. Bueno, primero que nada, habemos resolución del Parlamento. Ya hay una resolución. La tendremos mañana. Ah, mañana, ok. Sobre Venezuela. Y muy seguramente con una votación muy numerosa en favor, porque el texto es el de una resolución común acordada entre 4 grupos políticos: los socialistas, el Partido Popular, los conservadores y los liberales. Esto lo que significa es que esos grupos todos habían presentado una propuesta de texto y negociaron con los otros para que solo haya un texto que es el que va a ser votado mañana. Y el título de esta nueva resolución es muy largo: Resolución del Parlamento Europeo sobre la situación de Venezuela después de la elección ilegal de la nueva presidencia de la Asamblea Nacional y su directiva, entre paréntesis, golpe parlamentario. Ese es el título. Ayer fue el debate, por cierto, fue el último debate después de una jornada bastante extenuante de debates en la sede de Estrasburgo del Parlamento Europeo, y comenzó a las 11 de la noche el debate de Venezuela y terminó a las 12 de la noche casi. Borrell, como lo vemos ahí, estuvo presente a pesar de la hora y de haber debatido durante toda esa jornada sobre diversos temas. Recordemos que ahora él ocupa un cargo muy importante en la Unión Europea y el hecho de que él esté presente es significativo. Yo recuerdo que una de las quejas que siempre le hacían a Mogherini en el Parlamento era que no venía a los debates sobre Venezuela. Y bueno, la intervención de Borrell no la vamos a poner porque es larga. Sí. Pero tenemos esos videos de apoyo donde se ve que estuvo. ¿Y cómo está tratando este tema Borrell? Bueno, a ver, entre todas las cosas que dijo, que ya te las diré rápidamente, me llamó la atención que le hizo un guiño a la extrema izquierda, a los de la izquierda radical,
como diciéndoles que él los escuchaba y que tomaba en cuenta que en el Parlamento había opiniones diferentes frente a la crisis venezolana. O sea, muy diplomático con ellos. Pero bueno, Borrell, aparte de esto, habló de lo mismo, de vías constructivas, de diálogo, de elecciones libres, de grupo internacional de contacto, de solución pacífica, y resaltó mucho la necesidad de un enfoque concertado en la comunidad internacional sobre el tema de Venezuela, y anunció que en los próximos días va a haber un llamamiento a los actores internacionales de parte de él directamente para llegar a acuerdos. Bueno, y con respecto al debate, te tengo que decir que para mí es el más uniforme que yo haya escuchado sobre el tema de Venezuela. De hecho, yo no lo llamaría debate. Y es lógico que sea así, porque siendo una resolución conjunta, y lo que se dice en el debate es lo que retoma el texto de la resolución, es normal que no haya muchas diferencias, porque fueron 4 grupos los que firmaron ese texto. Ciertos puntos se repitieron incesantemente en las intervenciones, como el de presionar con las sanciones individuales y no las sanciones al pueblo venezolano, el de la falta de acción, de la necesidad de pasar de las palabras a los hechos. Bueno, este señor fue uno de los que habló diferente, que después hablaremos de él. Él se llama Manu Pineda, es un radical de izquierda, un comunista, y desde mi punto de vista, este que está ahí en la pantalla fue el único que trató temas realmente importantes, fíjate tú. Bueno, sobre todo, bueno, se sigue reconociendo a Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional y como presidente interino, y se desconoce el acto de investidura, de Luis Parra. Y la primera parte del texto es como un resumen de lo que sucedió ese fin de semana. Incluso Germán Terch, que ha sido uno de los más aguerridos en esta nueva legislatura, me pareció, lo vi como complacido con el tono de las intervenciones, aunque él insistió mucho en que había que ser más firmes y reclamó que España fuera la anfitriona de tantas fortunas malavidas de los chavistas. Por supuesto, también él se condenó al régimen de Maduro, todos muy de acuerdo en todo, Patricia. Y la gente dirá que, bueno, esta no se conforma con nada, ¿no? Qué bueno que estén de acuerdo y que yo de qué me quejo, pero no es eso, Patricia, es que lo que yo vi fue una superficialidad a la hora de tratar un tema tan complejo como lo que pasó en la Asamblea y como lo que sigue sucediendo en Venezuela, y eso no es bueno, porque al final los aleja de las verdaderas soluciones, y yo creo que produce una sensación de que las resoluciones no sirven para nada, sino como para el aplauso fácil o el reconocimiento y la tranquilidad y la calma de que se está hablando de Venezuela. Esto yo lo he visto otras veces. Bueno, y además yo hablo con los eurodiputados y sé que muchos de ellos no están conformes con la posición de la Unión Europea frente a lo que pasa allá, pero al final se abstienen de dar las opiniones porque definitivamente tienen que hacer que las resoluciones salgan, ¿no? Y después que sale una resolución, la resolución viene acompañada de una propuesta de alguna opción de salida a la crisis, Patricia. Bueno, la misma que hemos estado escuchando siempre, pero no hay nada concreto al final. Las resoluciones son una especie de consejos que da el Parlamento Europeo a las otras instituciones, a las instituciones que verdaderamente son las que actúan, como es el caso de, digamos, el Ministerio de Relaciones Exteriores de la Unión Europea, que es el que está presidido ahora por Josep Borrell. Vamos a poner producción el video que se llama Plenary 2, que es una intervención de un eurodiputado austriaco, Roman Heider, que seguramente es conservador, yo en este momento no estoy segura, y fue la más corta, pero fue la que más me gustó. ¿La podemos poner? Vamos a verla, sí.
Vale. Borrell, hoy nos encontramos aquí para denunciar lo que fue un intento de golpe parlamentario por parte del gobierno del régimen de Maduro. Evitando el buen funcionamiento de la Asamblea Democrática de Venezuela, se intentó restar legitimidad creando realidades institucionales paralelas para evitar que Juan Guaidó continuara como presidente. Además, fuente de legitimidad para muchos países de la comunidad internacional, una enorme mayoría de países europeos, para situarlo como presidente interino del país. Queremos recordar que jugamos un papel constructivo desde la Unión Europea de forma a veces muy frustrante por un régimen que no encuentra salidas democráticas y pacíficas para la situación de un país, el de Venezuela, que es insoportable, con una situación humanitaria, con una crisis humanitaria sin parangón. Por eso continuaremos trabajando en un lugar claro como Venezuela para proponer sanciones individualizadas y, al mismo tiempo, desde un punto de vista constructivo, también con el grupo de contacto, para encontrar una salida democrática con elecciones libres y justas en el país. Bueno, es lo que está... Esta no era, Patricia, me equivoqué al pedirlo. ¿Cómo? ¿Te equivocaste? ¿No era esa? No, este no era el video. Él es Avi López, es el socialista, y si ves, no sé si escuchaste lo que se escuchó allí, porque yo no tengo buen retorno No, yo lo escuché perfectamente. Ok, yo no tengo buen retorno del sonido del video. Él lo que decía, hablaba de la salida a través, que dada la crisis hay que buscar una salida negociada a través de elecciones. Exacto, este es el socialista, él es el presidente del grupo socialista español en el Parlamento, y bueno, y es el presidente del Eurolat, de la Asamblea Euro-Latinoamericana. Y ahí ese lo teníamos apartado porque en ese se nota qué es lo que propone Borrell también, ¿no? Es más o menos... Nos da tiempo de escuchar el otro sonido, el que quiere Patricia, vamos a escucharlo. Es el Plenary 4, es muy corto. Vamos a oírlo. A ver, la situación en Venezuela es dramática. El Ministerio de Exteriores de Austria dice que la situación en Venezuela, un país riquísimo en hidrocarburos, como inestable, que en las manifestaciones pues hay muertos. Dice también que cada vez está peor la situación en relación con el acceso a los medicamentos, ¿vale? Pero lo que no explica el Ministerio de Exteriores es a qué se debe esta situación dramática. Nosotros lo sabemos, a que tenemos ahí un dictador que se aferra a su cargo, Maduro, ¿no? Ese dictador, y resulta que todavía hay quien lo presenta ahí en la izquierda como un modelo, y precisamente por eso tenemos que luchar contra esa ideología izquierdista para que no ocurra lo mismo aquí en Europa. Bueno, yo creo que esa es la raíz del asunto, ¿no? Exactamente, y además le recuerda a los europeos que puede suceder también, que a veces la gente se cree blindada, los países se creen blindados para este tipo de cosas. Y yo pienso, y me gusta también porque yo pienso que la tragedia venezolana tiene que servir para que se organicen las cosas de manera que esto no le pase más nunca a ningún país. Pero bueno, ya sabemos que eso nunca será así. Bueno, por ejemplo... ¿Perdón? Sí, te escuchamos. Ok. Por ejemplo, nadie mencionó el tema de la crisis de gobernabilidad que todo esto ha provocado y la necesidad de que la alternativa opositora se centre en buscar soluciones y sacar al régimen del poder. Nadie menciona eso. Nadie lo menciona, ni siquiera lo menciona la propia oposición, que eso era lo que hablábamos en los primeros segmentos acerca de esta, bueno, de lo que se ha anunciado de la reestructuración de Telesur en manos de Leopoldo Castillo, y uno dice, bueno, es que eso era, ese es el nudo del asunto, o es fundamental, o es que acaso que hay los otros problemas, pues, no están ahí precisamente porque la usurpación continúa, no ha cesado, ¿no? Sí, sí, sí. Por ejemplo, la intervención de Leopoldo López Gil para mí fue muy floja.
pero está en su línea y no se puede esperar algo distinto. Si la podemos ver, la vemos, pero es más o menos larga. Ajá. Fue la primera y después de ahí todo gira en esa misma rueda, ¿sabes? Después de esa intervención. ¿Pero a qué se refirió Leopoldo López? Bueno, pidió sanciones incluso para los diputados traidores, digamos. Pidió Leopoldo López también, espérate que me lo tengo anotado aquí. Sí. Leopoldo López pidió también que hubiera, aquí está, espérate un segundo, que no se olvidara. Que tenemos tiempo de verlo. Tenemos tiempo, vamos a verlo entonces. Dura como 2 minutos. Sí, vamos a escucharlo, porque esto es importante. Sí. Muchas gracias, señora presidenta, señor alto representante. La verdad es que este debate, después de haber oído el anterior, me hace pensar que no estemos en el mismo rumbo de hacer poco muy tarde. El usurpador Nicolás Maduro intentó un desesperado golpe de Estado con apoyo militar para impedir que el único poder legítimo en Venezuela, su Asamblea Nacional, eligiera a sus autoridades. Ese régimen ha mostrado su verdadera intención, que es impedir ante todo todos los intentos para la transición democrática y mantenerse legalmente en el poder. Este Parlamento debe ratificar una vez más su apoyo a Juan Guaidó, no solo como presidente legítimo de la Asamblea Nacional, sino también como presidente interino de la República de Venezuela. Así lo han hecho ya más de 60 países e instituciones del mundo democrático. No se pueden olvidar las causas ni los causantes de esta crisis venezolana, ni de este intento de golpe a la Asamblea Nacional. Seguimos insistiendo al alto representante en la imperiosa necesidad de establecer, como él mismo lo sugirió anteriormente, sanciones a los responsables de las flagrantes violaciones al Estado de Derecho. Sanciones unipersonales que no afecten a la población en general, que sirvan para que los culpables no queden impunes ante sus fechorías y los ciudadanos que están sufriendo las atrocidades del régimen reciban justicia. La peor sanción que podemos imponer es la falta de actuación ante la continuidad de las violaciones a los derechos humanos y dejar que ese pueblo, en medio de la violencia, esté sumido en la peor de las hambrunas y no tenga futuro. Es más un diagnóstico que otra cosa, me parece a mí, ¿no? Sí, yo pienso que muchas gracias, señora presidenta. A Leopoldo López le falta el manejo de ese espacio, ¿no? La forma en que hablan los eurodiputados y cómo presentan sus alegatos y eso, él todavía no maneja mucho eso. Y es que tiene que leer siempre, él no como que si no manejara la materia, el tema, y además creo que teme salirse de lo que le están diciendo que tiene que decir ahí, ¿no? Entonces... Y también creo que él no se siente todavía parte del Parlamento. Es como si él sintiera que está haciendo lobby. Y él no está haciendo lobby, él es el Parlamento. Exactamente. Así que eso es lo que yo le veo. Bueno, y pidió, como te dije, ya lo ves, es la misma línea. Sí. O sea, y hubo la intervención de ese que te mostré, que es uno radical de izquierda, que mencionó los problemas reales que tenemos. Lo que pasa es que en boca de él suena muy mal, claro, porque es un radical de izquierda, pero él mencionó cosas que son ciertas y que habría que plantearlas, porque son claves para cualquier análisis serio de lo que pasa en Venezuela, como el descenso del liderazgo de la oposición, la división, ¿sabes? Lamentablemente fue él el que lo hizo. Pero bueno, tendremos una resolución más mañana. Mañana, vamos a ver qué pasa después de la resolución, Patricia. Ya batimos el récord de resoluciones en el Parlamento desde que existe el Parlamento Europeo. Imagínate, resoluciones sobre Venezuela, pues hay que hacer la enciclopedia de las resoluciones. Sí, ahora es dificilísimo seguirla. Pero bueno, ellos quieren elecciones, pero para eso se necesitan partidos políticos sólidos, gente medianamente honesta, y si no, es muy difícil que sean esas elecciones libres y democráticas. Gracias, Patricia. Hasta el próximo miércoles.
Hasta el próximo miércoles. Muchas gracias y saludos a todos. Bueno, yo me despido hasta el próximo miércoles, porque recuerden que voy a estar haciendo algunas cositas en Atlanta, cosas importantes, y pues estaré de regreso para Agárrate el próximo miércoles. Mañana, el viernes, el lunes y el martes va a estar con ustedes Jovel Álvarez en Agárrate, haciendo Agárrate él. Ya dijimos al principio del programa que sin censura, sin líneas, él va a hacer el programa para que ustedes no se queden sin la información, porque todos los días están pasando cosas. Así que nos vemos nuevamente el próximo miércoles.